Om. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. No sé si me ven más iluminado hoy. No es porque he hecho mucha práctica espiritual y desperté mi iluminación, sino que me compré un LED muy grande, un aro de luz, muy contento, y lo estoy estrenando aquí. Tiene funciones especiales, como efectos, así cuando estoy en Samadhi. Así que les revelé ya el secreto de la iluminación. Espero que sirva poquito para que se vea todo mejor. Hoy sí vamos a revelar un secreto para la iluminación, que es sintonizarnos con el avatar. Vamos a trabajar con este capítulo de Senda Divina, como estamos proponiendo ir en este libro maravilloso de Swami Shivananda, que es uno de sus libros más poderosos, que en realidad es una compilación de temas de los más de 300 libros de Swami Shivananda, que están ahí compilados en forma de un diccionario, de la A a la Z. Para cada letra hay un tema, y habíamos comenzado con la A, estamos en la A, y leímos Ahimsa, que es el primer tema que trabaja Shivananda en ese libro. En realidad entiendo que son sus discípulos que lo han compilado, sacado de los diferentes libros de Shivananda. Entonces la primera tema que vimos, el primer capítulo, es Ahimsa, la no violencia. Después vimos Amor, es el segundo tema de la A, y ahora nos toca el concepto avatar, que es muy muy importante, porque se dice que estamos en una era, el Kali Yuga, que es la era de hierro, la era donde predomina el caos, y nuestras mentes están muy contaminadas, las mentes de todos los humanos, y se dice que en el Kali Yuga liberarse por los propios medios, por el propio intelecto, por la propia pureza, no es posible. Se dice que liberarse en el Kali Yuga sin la ayuda de el avatar o ayuda de Ishvara, en el aspecto que tú elijas, es como pretender vaciar el océano con una cucharita. Sonaría una tarea imposible. Se dice que por eso en esta era tenemos que tener alguna asociación con algún principio divino, con Ishvara, con la divinidad. Entonces en la tradición de la India tenemos el concepto de que Ishvara, que es Dios, la divinidad, tiene tres aspectos principales, que son Brahma, el aspecto creador, Vishnu, el aspecto preservador, y Shiva, que es el aspecto transformador. Entonces siempre en la tradición del yoga, especialmente Shivananda, nos incita a que nosotros busquemos y nos conectemos y nos consagremos a un aspecto principal, y que lo tomemos como nuestro Ishta Devata, nuestra deidad tutelar. Tenemos la posibilidad de elegir un aspecto matriz, que es, por ejemplo, Shiva o Vishnu. En el caso de la Trimurti, Brahma no está determinado para la adoración, porque no nos puede dar liberación. No vamos a explicarlo esto porque no es el tema, pero sí, tanto Vishnu como Shiva, esos dos aspectos nos pueden dar mukti, liberación. O, por ejemplo, en el caso de Shiva, puede ser Ganesha, que es hijo de Shiva. Puede ser una opción para elegir como tu deidad tutelar, principal. También puede ser las consortes de las Trimurti, cualquiera de las tres, según nuestra tradición, se puede elegir para concentrar tu mente y entregarte, tanto Durga como Lakshmi como Sarasvati, que son las consortes de la Trimurti. En ese caso sí, las tres, cualquiera de las tres pueden ser elegidas.
Y otra opción que tenemos es la del avatar. Avatar es o un aspecto de Shiva o un aspecto de Vishnu encarnado en la tierra. O puede haber también, en otras tradiciones también hay avatares, ¿no? Que ahora vamos a explicar el concepto. Es la divinidad que desciende, por ejemplo, en el aspecto de Shiva. Shiva te dice no ha pisado la tierra con sus pies físicos. Sí ha mandado avatares, ahora vamos a ver Hamsa avatares parciales. Vishnu se dice no pisó con esos pies celestiales que tiene la tierra, él tiene su mundo en los cielos. Vaikunta es el mundo de Vishnu, el Shiva Loka es el mundo de Shiva. Ganesha mismo, Ganesha no es un avatar, es la divinidad misma. Pero por misericordia, cada tanto desciende algún aspecto o de Vishnu o de Shiva a la tierra y transita con nosotros encarnado y pasa por el proceso, digamos, de nacimiento, si bien no con un cuerpo de carne y hueso como los nuestros, pero sí un cuerpo visible y que interactuó con nosotros en determinados tiempos y dejó su huella. Ahora vamos igual directamente a ir a la lectura de Shivananda, pero es para entender un poco la diferencia entre lo que es un Shiva o un Vishnu y un avatar. Avatar es Shiva o Vishnu encarnado en la tierra para tener mayor cercanía con nosotros. Y uno puede elegir también como aspecto para consagrarse o de adoración también el aspecto de algún avatar en específico. Entonces vamos a leer el capítulo Avatar de Senda Divina, y Shivananda incluso empieza en este capítulo mencionando un avatar de otra tradición para ver lo que es el universalismo de Shivananda, ¿no? Como no se queda en una única tradición, sino que abre la puerta y considera, en este caso, a Jesús como un avatar. Después va a hablar de Alá, va a hablar de otros aspectos para otras tradiciones, ¿no? Empieza el capítulo así, el capítulo de Avatar. Cuando Jesús nació, los ángeles entonaron una bella canción en alabanza al Señor, revelando al hacerla el propósito de su advenimiento. Entonces, podemos decir que Jesús es el descendimiento de Dios en forma de avatar. Avatar literalmente significa, Ava significa descendimiento, Atar viene de Utar, que es Utara, que es ascenso. Podemos decir que el avatar significa el descendimiento de Dios para el ascenso del ser humano. El avatar desciende, Dios desciende en forma de avatar para darle la oportunidad a la humanidad de que ascendamos y que nos convertamos en un momento, en un punto también de nuestra evolución en la divinidad misma. Eso está en nuestro programa, ¿no? Por eso se dice, tanto en la Biblia como lo dicen los Vedas, que nosotros, el ser humano, está hecho a imagen y semejanza de Dios mismo. Somos Dios mismo en potencia, solo que está la mente ahí con sus impurezas interviniendo, pero en un punto, cuando nosotros nos refugiamos en un aspecto de Dios, sea aspecto ya matriz, como Vishnu, como Shiva, como Ganesha, como un aspecto de las Devis, o en un aspecto de un avatar, incluso en cualquier otra tradición, bueno, podemos nosotros ir elevándonos hasta llegar al estado de unidad con la divinidad y ser la divinidad. Dice Shivananda, el descenso de Dios se produce para favorecer el ascenso del hombre. Esto es avatar, descenso de Dios, para que el hombre ascienda. El objetivo de todo avatar o encarnación divina es salvar al mundo de un determinado peligro, destruir al malvado y proteger al virtuoso. Los avatares vienen para enfrentar las energías demoníacas, los asuras, tanto externos como internos, y salvarnos de esos grandes males y de nuestras propias males mentales. Dice el Señor Krishna, Krishna es uno de los principales avatares que ahora vamos a hablar.
en el Bhagavad Gita. Donde quiera que se produzca la decadencia de la rectitud, entonces yo mismo aparezco, Dios aparece en alguna forma, para proteger el bien, para destruir a quienes hacen el mal, para restablecer firmemente la rectitud. Yo nazco de tiempo en tiempo. Y van a ser con algún propósito específico para traer enseñanzas para que nosotros podamos ascender. Para proteger el bien, para destruir a quienes hacen el mal, para restablecer finalmente la rectitud, yo nazco de tiempo en tiempo. Y continúa diciendo Krishnaji, cuando la... no, esto es ya Shivananda, ¿no? Cuando la iniquidad decrece, cuando la iniquidad crece y la rectitud decrece, cuando las fuerzas contrarias a las divinas parecen ser más fuertes que éstas, cuando la palabra de Dios o los mandamientos de sus mensajeros son olvidados y desobedecidos, cuando el fanatismo religioso sigue al pie de la letra las escrituras, aniquilando así el espíritu de éstas, es entonces cuando el Señor se encarna en la tierra para salvar al hombre y la rectitud. Al descender al plano físico, toma forma humana y recibe el nombre de Avatar. Shivananda hace ahora la diferencia entre Avatar y Jivan Mukta, o un guru, o un ser liberado, ¿no? Diferencia entre un Jivan Mukta, quiere decir alma liberada, es un hombre que se iluminó, y un avatar. Un Jivan Mukta, o ser liberado, es como una estrella que brilla en la noche. Un segundito, ahí es que mejor el audio para el Zoom. Dice, un Jivan Mukta, o ser liberado, es como una estrella que brilla en la noche y que solo despide un poco de luz. De un modo u otro, ha cruzado a la otra orilla por medio de austeridades y de su práctica espiritual, pero no puede elevar a un gran número de personas. Del mismo modo que las aguas de un pequeño manantial solo pueden saciar la sed de unos cuantos peregrinos. Así también es el ser iluminado o sabio, que puede llevar paz a unas cuantas personas solamente. Como el caso, por ejemplo, de Shivananda, ¿no? Pero un avatar es una persona poderosa, es un gran lago. Decía que el Chivamukta o el sabio es como una pequeña fuente, pero el avatar es como un gran lago, dice, que puede descorrer el velo de la ignorancia en millares de hombres y mujeres y conducirlas hasta la tierra del descanso eterno. Los avatares están unidos al Supremo, no son partes de él como las almas individuales. Es el Supremo mismo, Dios mismo, ¿no? Entonces, en el caso de Shivananda o tantos otros maestros iluminados, han venido para reunir a ciertas almas. Por ejemplo, muchos de nosotros aquí claramente nos sentimos inspirados por Shivananda. Él nos ha reunido como almas, ha hecho que nos juntemos, nos sentimos identificados como si lo hubiésemos conocido, y seguro que sí, en otras encarnaciones, y de hecho lo venimos acompañando. Pero a su vez Sivananda tiene influencia sobre unas pocas almas. ¿eh? En cambio, un avatar, y a su vez los gurús iluminados no pueden dar liberación. Ellos nos pueden ayudar y conducir y remover nuestra oscuridad, pero es la deidad, es la divinidad que nos puede dar liberación. Para eso vienen los avatares. Los avatares, primero, que influyen a millones de personas a lo largo de las eras. Tiene mucho más, y tiene la capacidad de darnos mukti, liberación. El gurú sí, por supuesto, es un nexo indispensable, según nuestra tradición, porque poder acceder directamente a la gracia de la divinidad de un avatar es muy difícil, tenemos que estar muy limpios. Por eso necesitamos ese nexo que es el humano iluminado. ¿eh? Es como un eslabón que el gurú es más cercano a nosotros, nos ha dado a su vez la enseñanza
para que nosotros sí, a su vez, después podamos conectar con la divinidad directamente, ¿no? Dice Shivananda, tipos de avatares. Los avatares son de diversos tipos. Hay Purna avatares, avatares completos, Purna significa completo. Es el caso de Krishna, que se lo considera el Purna avatar. Después vamos a ver la teoría de los rayos, que lo va a decir Shivananda, de las calas. Se dice que Krishna era un Purna avatar, que tenía todos los rayos de la divinidad. ¿Mm? Fue el más completo. ¿Mm? Hay Purna avatares, avatares completos, con todos los rayos manifestados. Hay también Amsha avatares, con encarnaciones parciales. Y finalmente también hay Lila avatares. ¿Eh? Es un término más técnico. Por ejemplo, Krishna es considerado un Purna avatar y también un Lila avatar. ¿Eh? Dice aquí, el señor Krishna fue un Purna avatar, también un Lila avatar. Shankaracharya fue un Amsha avatar. Shankaracharya es el gurú, maestro que sigue nuestra tradición y se dice que él era un avatar parcial. Amsha quiere decir parcial, de Shiva en este caso. Por ejemplo, también Hanuman. Hanuman se considera un avatar parcial de Shiva. También están avatares como Matsya, como Kurma, como Narasimha. Ahora vamos a ver que son los Dasha avataras, los 10 avatares principales de Vishnu, que también son considerados lila avataras. Dice Matsya, Kurma, Narasimha, Vamana, Varaha, Rama. Estos fueron lila avatares. También menciona a Dakshinamurti, fue una encarnación de Shiva. Es en la forma del dios del el maestro del conocimiento, muy poderoso Dakshinamurti. Luego Dattatreya menciona, Dattatreya fue un el avatar de la Trimurti. Y ahora viene en este concepto de los diferentes grados de manifestación de los avatares. Incluso nosotros vamos a ver que estamos allí. Todos somos una parte de Dios. ¿Eh? Y eso se dice que se mide por calas. Calas significa rayos, significa nivel. No hay una traducción exacta, una palabra exacta, como dígitos, partes. Esto está en las escrituras de la India, especialmente en el Srimad Bhagavatam y en alguno de los Puranas. Dice, los rishis o sabios de antaño expusieron, en forma de revelación, la doctrina de que el Señor del universo existe en 16 calas de expansión. La divinidad en su totalidad se puede medir en 16 rayos. ¿Mm? Esto tiene que ver también, algunos relacionan con la luna, que para la India, en la astrología, la luna tiene 16 fases. Cuando está en la fase plena, se llama la luna llena, ¿no? Por eso Krishna, que es un Purna avatar, se lo asocia con la luna llena, ¿no? Entonces dice que la divinidad en su totalidad existen 16 rayos de expansión o calas. Un dígito de su vida se manifiesta en el reino vegetal. El reino vegetal se dice, expresa, porque todos somos expresión de la divinidad, va a depender del cuerpo, de los upadis, cuánto se va a manifestar de esa divinidad. En el reino vegetal se dice, expresa un dígito, un kala. Podemos decir que el reino mineral, acá no menciona Sivananda, pero podríamos decir que el reino mineral también es la divinidad manifestada, pero por la densidad del mineral solo se dice, se puede expresar de 0 a 1 kala, va a depender del mineral. En el reino vegetal ya empieza a expresar a partir de 1 kala, ¿no? A 2. Va a depender, por ejemplo, una cosa es un cactus, otra cosa es una rosa, y así, cada especie, cada variedad de vegetal va a expresar, de acuerdo a su cuerpo, mayor o menor grado de divinidad. A partir de 2 es en el reino animal, de 2 a 5. Va a depender obviamente de qué expresión del reino animal. Una cosa es una lagartija, otra cosa es un delfín, otra cosa es una ballena.
Hay todo un espectro que entre 2 y 5 es el reino animal de Kalas que expresan, ¿no? A partir del humano, se dice que el humano nace ya con 5 Kalas, es el mínimo, y su grado máximo es 8. Una cosa es, va a depender del tipo de humano. Un humano ya que es muy egoísta, que es muy malvado, que comete crímenes, que daña, bueno, no expresa más de 5. Ya a partir de 6 calas se dice, expresa un despertar, ¿eh? Y bueno, ya cuando llega a 7 ya es grado de iluminaciones, y bueno, 8 es, según Jivananda, aquí el máximo grado de expresión en el humano. Ya ahí ya está en un grado de iluminación. Las manifestaciones del Señor en sus avatares oscilan entre los 9 y los 16 rayos. Ya a partir de 9 se dice, no se pueden hacer como un humano, ya se es un grado de avatar, ¿no? Las encarnaciones completas o purna avatares son aquellas en las que están presentes los 16 rayos. Krishna era un purna avatar, fue, se dice, de los avatares el que descendió con la mayor cantidad de rayos. Esto no quiere decir que es superior a otros avatares, ¿no? Simplemente eso es un concepto relativo y cada uno va a ver a su expresión de avatar como lo pleno, ¿no? El señor Krishna, sin embargo, técnicamente en las escrituras se dice que Krishna nació con los 16 rayos. Rama, por ejemplo, se dice que nació con 14 kalas y así. ¿Mm? Vamos a mencionar ahora los, y acá hay algo interesante también y interesante para la comparación de tradiciones, los 10 avatares de Vishnu, se llaman los Dasha avatares, que también tal vez son los que más vinieron a traer un ascenso más masivo a la humanidad. Los primeros son incomprensibles para la mente humana y nacieron en otras yugas. ¿Eh? Se dice que los avatares no nacen ni mueren, sino que aparecen y desaparecen. Siempre existen. Y en el Satya Yuga, que es la era de la verdad, ¿m? Que muchas veces hemos mencionado, las 4 yugas de la India, que son el tiempo cíclico, y la humanidad va pasando por estas 4 eras cíclicas, que son la Satya Yuga, la era de la verdad, que se dice dura 1.800.000 años, y en esa época la humanidad estaba en un estado de iluminación perfecta. Después va descendiendo, entra la Treta Yuga, que dura 1.200.000 años, luego entra la Dwapara Yuga, que dura 800.000 años, y luego entra la Kali Yuga, que es esta era, que es la peor en degradación, donde el mal predomina, que dura 432.000 años. Entonces, los primeros avatares encarnaron de Vishnu en el Satya Yuga. En el Satya Yuga encarnaron 3 porque es la era más larga, ¿no? Matsya fue el primero, era un pez, y cada uno vino con una lila diferente, con una... Esto está en el Srimad Bhagavatam, que probablemente el Zoom que viene hablemos, porque en Senda Divina con la B viene el Srimad Bhagavatam. Es un Purana muy importante de estudiar. Luego, en el Satya Yuga, más adelante, vino Kurma. Kurma es una tortuga, y cada una vino con un lila. Luego vino Varaha, un jabalí. El último del Satyayuga fue en Narasimha, que tal vez este es el más conocido, y que era mitad hombre, mitad león, y vino para salvar a Prahlad de su padre, que era un demonio. Prahlad era un niño que era muy devoto de Dios, que todo el tiempo repetía el nombre de Narayana, y su padre quería eliminarlo porque él decía que iba a contaminar de bien a la raza de los asuras. Entonces lo quiso matar a su propio hijo y descendió Vishnu en su forma feroz de Narasimha, un león, que vino a eliminar a este demonio y salvó a su niño Prahlad. Es muy, muy bonita y poderosa esa historia. Y luego encarnó Vamana. Vamana, eso ya en el Treta Yuga, es interesante, la voy a resumir. Era un enano, ya con forma humana, pero enanito, que se dice que vino para eliminar a Vali. Vali era una asura del Treta Yuga,
que había dominado todos los mundos, y Vamana vino disfrazado de un brahmin pequeño, un pequeño brahmin. Y se dice que entró al reino de Bali, que era un asura, un demonio, y Bali quedó extasiado con este niño porque era un brahmin brillante. Y a su vez Bali era un demonio, pero los demonios de antaño tenían cierta sabiduría también. Y cuando vio a este niño brahmin, le rindió respetos, ¿no? Y le dijo, pídeme tres deseos, le dijo a este brahmin. Y como era un niñito, un enano, ya venía esta lila preparada, ¿no? Eh, el niño dijo, ah, claro, bueno, te pido tres deseos, dame lo que entre en tres pasos que dé. Y Bali dijo, claro, pensando, este es un enanito que puede dar en tres pasos, ¿qué puede hacer en tres pasos? Entonces dijo, te doy lo que quieras en estos tres pasos. Se dice que en el primer paso, el niño Vamana cubrió toda la tierra, y Bali tuvo que darle todos tus reinos de la tierra. En el segundo paso que dio, cubrió todo el mundo astral y el mundo celestial. Y Bali, que había dominado también todos esos mundos combatiendo a los devas, tuvo que entregarle todo lo que cubría en esos mundos, astral y celestial. Y ya para el tercer paso ya había dominado todo este niño, y Bali le dijo, bueno, ¿cuál quieres que...? Y el niño le dijo, cualquiera que sea el último paso que dé. Ahora le dio a optar a Bali, ¿no? Y Bali dijo, ya rendido, dice, tu último paso, por favor, domíneme a mí mismo, ponlo sobre mi cabeza. Y se rindió. Y se dice que el Señor pisó la cabeza de este demonio y quedó aplastado, ¿no? También los demonios deben entregarse en algún momento y se entregan, ¿no? Luego se dice, encarnó para Shurama, ¿eh? En la Treta Yuga, que es un lila en la cual Vishnu encarnó para eliminar a los kshatriyas de aquella época, los guerreros, que se habían vuelto arrogantes, y nació como un guerrero para, con un hacha, enfrentarlo. Se dice que Parashurama destruyó 21 veces la raza de los kshatriyas. Y luego, al final del Treta Yuga, encarnó Rama. Rama ya es el Rama bien humano, pero divino, eh, que vino a vencer a Ravana. Y Rama está muy activo para esta era. Si bien nació en el Treta Yuga, es muy activo para el Kali Yuga. Y su lila está en el Ramayana. Hay que estudiarlo, el Ramayana, y muy poderoso. Y su mantra y su palabra, su nombre Rama, se dice que limpia y purifica los pecados del Kali Yuga. Y luego, en el Dwapara Yuga, al final del Dwapara Yuga, ya la yuga anterior a la actual, nació Krishna. Que Krishna, se dice, nació para darnos instrucción para el Kali Yuga. Nació al final del Dwapara Yuga, y cuando Krishna dejó el Dwapara Yuga, cuando dejó la tierra a los 125 años, se dice que entró la Kali Yuga, y que su enseñanza principal es para esta Kali Yuga. Y para eso hay que estudiar el Srimad Bhagavatam, donde están las historias de todos los avatares, pero principalmente de Krishna. Y a su vez el Bhagavad Gita, que es la enseñanza principal. ¿eh? Luego, en el Kali Yuga, bueno, nació el Buda, que para nuestra tradición es considerado un avatar, el noveno avatar. El noveno avatar. ¿eh? Por supuesto que esto esta profecía y a su vez las lilas de los avatares está cubierto en el Srimad Bhagavatar hasta el noveno. El Srimad Bhagavatar no nos habló del Cristo, pero sí es considerado por los grandes yogis como Shivananda, como Yogananda, como Vivekananda, como Ramakrishna Paramahamsa. Jesús es considerado como un avatar también, como el último gran avatar. También sabemos que es de la energía de Vishnu, que vino a preservar a la humanidad. Y hay muchas similitudes eh, entre en la vida de Krishna y la vida de Jesús. Incluso sus nombres, Krishna, en sánscrito, Cristo se dice Krishna, y hay ambos nacieron, se dice, eh, a las 12 de la noche, y así hay muchísimos paralelismos.
A su vez, en la tradición de la India, dijimos que son dasha, 10. Hay un décimo que va a venir, que todavía no vino, se llama el Kalki Avatar. Se dice que cuando se ponga la cosa más fiera en el Kali Yuga, algunos lo colocan al final del Kali Yuga, que dura 432.000 años, estamos en el año 5.000, pero el tiempo es relativo y se dice que se está acelerando. Se dice que estamos esperando la tradición de la India y muchas otras tradiciones. En la India se le llama el Kalki. Kalki significa, eh, ahora se me fue lo que quiere decir Kalki, pero es un jinete, ¿no? Es un jinete que monta un caballo. Y ahora vamos a ver un paralelismo muy importante con la tradición cristiana. Monta un caballo blanco que se llama Devadatta, perdón, que quiere decir el caballo dado por los dioses. Kalki quiere decir el que viene a vencer el tiempo. Kalki quiere decir el tiempo, ¿no? Aquí pone alguien, Uma, significa destructor de la suciedad. Sí, puede ser de las impurezas, del demonio. O sea, Kali es el mal, ¿no? Puede ser quien destruye también, esa puede ser una traducción. Pero es el Vishnu que viene como el jinete de un caballo. Eh, Hay una analogía o una comparación muy interesante del retorno del Cristo, ¿no? En el Srimad Bhagavatam se describe la venida del Kalki de esta manera, ¿eh? En el canto 12, donde se dan las profecías sobre la era de Kali, ¿eh? Y como al final de la era de Kali dice así el Srimad Bhagavatam, eh, lo que se alcanzó en la era de oro mediante la meditación, en el Satya Yuga, en la era de plata mediante los sacrificios, en la era de bronce mediante la adoración, en los templos o los ofrendas, lo mismo puede alcanzarse en la era de hierro cantando el santo nombre de Dios. Eso dice el Srimad Bhagavatam. Por eso se determina para esta era la adoración a Dios a través de algún avatar, a través de algún aspecto y a través del canto y la repetición del nombre, ¿no? Y lo que caracteriza este Kali Yuga, que es cuanto más intenso se pone, cuanto más mal se va manifestando, bueno, eso va a atraer el descendimiento de este avatar final para este ciclo, para que limpie, redima y volvamos a una Satya Yuga, volvamos a ese momento de mayor expresión de divinidad en la humanidad. ¿Eh? Y así está profetizado en el Srimad Bhagavatam. Dice así, en el canto 12, 2.18 del Srimad Bhagavatam. Dice, en una casa, en un pueblo de Shambhala, Shambhala es una región mítica en el Tíbet, en la frontera entre la India y China y así en la zona del Tíbet, en una casa en un pueblo de Shambhala, que se dice que es una zona no física, al final de la era de hierro de Kali, el Señor aparece como Kalki, como este jinete. Y lo describe en el siguiente verso. Dice, montado en un caballo blanco, que se llama Devadatta, perdón, él pasea por el mundo, él va a matar con su espada a millones de ladrones y malvados que se presentaron como reyes. Va a poner orden con una espada y va a eliminar el mal, ¿m? Que ha proliferado mucho en el Kali Yuga, ¿no? ¿Y qué dice el libro de la revelación? Que es el Apocalipsis, que es la revelación de Jesús a Juan, Apocalipsis 19:11. Juan tiene una visión, ¿m? Puesta por Jesús, ¿no? Y dice Juan, vi entonces que el cielo estaba abierto y contemplé un caballo blanco. El mismo caballo blanco mencionado en el Srimad Bhagavatam, ese Devadatta, dado por los dioses. Esto lo ve Juan.
un caballo blanco. Vi entonces que el cielo estaba abierto y contemplé un caballo blanco, igual que Srimad Bhagavatam, cuyo jinete se llamaba Fiel, ¿eh? El Kalki es el jinete del caballo blanco, porque con justicia juzgará y pelea. En la boca sostenía una espada, igual que se menciona que viene el Kalki con una espada, con la que hería a las naciones, ¿eh? Y va a poner justicia también eliminando el mal, ¿eh? Es una interesante similitud de cómo estamos esperando ese descendimiento nuevamente eh, de Dios para poner orden en forma de avatar. ¿Mm? Y dice Shivananda, finalizando la lectura del capítulo Avatar, él dice, la realización de Dios a través de la adoración a los avatares. Se puede alcanzar la realización de Dios a través de la adoración a avatares, como Krishna, como Rama, más adelante va a mencionar como Jesús, como Buda. Muchos lo han conseguido de tal forma. Tukaram, Ramdas, Surdas, Mirabai, Tulsidas, pone ejemplos de santos de la India, contemplaron a Dios cara a cara. Podríamos poner santos de otras tradiciones, ¿no? Que han adorado a Dios en forma de avatar. Adora a Rama o a Krishna en todo momento, con todo tu corazón y todo tu pensamiento. Es decir, siempre ten algún kirtan, algún mantra, y si podés refugiarte en uno en específico, el que más te despierte amor. Por eso, en la misericordia divina, como todos somos distintos, cada uno tiene un gusto distinto, una característica distinta, bueno, se manifiestan en muchas formas para que alguna de esas formas sea nuestra atracción, ¿no? Entonces, Sivananda nos dice, refúgiate, trata de concentrar tu mente específicamente si puedes en uno, o toma mm, dos o tres, y siempre ten inspiración. Siempre ten algún kirtan, algún canto, estudia sus escrituras. Dice Sivananda, adóralos con todo tu corazón y todo tu pensamiento, glorifícalo. Él, el avatar, se te revelará pronto y podrás sentir su presencia. Alcanzarás así la inmortalidad y la dicha eterna, ¿no? Se dice que es tal el grado de impureza del Kali Yuga que todos tenemos en este momento, que solo el poder del avatar puede limpiarnos, ¿no? Y que volvamos al estado de satya, ¿no? De luminosidad nuevamente, ¿no? Dios se revela a sus devotos de formas muy diversas. Asume la forma misma en el que el devoto escoge su adoración. Asume la forma misma que el devoto escoge en su adoración. Si le adoras como Hari, con sus cuatro brazos, esto es en el aspecto de Vishnu ya directamente, te aparecerá como Hari. Si lo adoras como Shiva, te concederá su darshan, su visión como Shiva. Si le adoras como la madre Durga o Kali, se te aparecerá como Durga o como Kali. Si le adoras como Rama, que ya es como avatar, Krishna, que es como avatar, como Dattatreya, es otro avatar, se te aparecerá en la forma de estos. Si le adoras como Cristo, no queda solamente en una sola tradición, o como Alá, o como Buda, se te aparecerá como tales. Todas las deidades, todos los avatares, todos los aspectos de Ishvara son en realidad aspectos de un mismo Dios, que es infinito. Y como es infinito, no podemos encerrarlo en un solo aspecto, ¿no? Ese es el concepto que nos trae Shivananda y con el cual nos sentimos tan identificados muchos de nosotros. Por eso, porque tenemos ese corazón grande para que entre en todos estos aspectos, y a su vez sabemos que focalizándolos en uno, eso es lo más eh, inteligente y más poderoso, porque se concentra más. Sin embargo, tenemos respeto y podemos cantar los nombres de otros avatares, ¿no? Todas las deidades son en realidad aspectos de un mismo Dios. Bajo cualquier nombre o forma, es Ishvara a quien siempre se adora. Es el mismo aspecto total, ¿no? La adoración se dirige al morador interno o al Señor con forma. Es erróneo pensar que una forma de la divinidad es superior a otra. Todas las formas son una misma. Todas ellas forman parte de un mismo Señor. Solo existen diferentes en cuanto a sus nombres debido a los distintos adoradores, pero
no en cuanto al objeto de adoración. El verdadero Jesús o Krishna se halla en tu propio corazón. ¿Eh? Él habita siempre ahí. Él es quien mora dentro de ti. Él es tu sempiterno compañero. No existe mejor amigo que Él. Recurre a Él, a la divinidad, en el aspecto que tú te conectes. Refúgiate en Él, realízale y libérate. ¿Mm? Vamos a quedar allí unos segunditos, cada uno conectado con su aspecto. Y si no tenemos una forma en específica, podemos verlo en su aspecto absoluto, como conciencia pura. En ese caso es el mantra Om o el mantra Soham, soy él, la forma de concretar la concentración. Pero si tienes un aspecto con forma de Ishvara, sea como avatar o como Saguna con forma, repite ese nombre por estos segundos con total devoción, concentración y pídele al Señor que refuerce, que aumente la devoción, el amor hacia esa forma. Om, Om, Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam Uruvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamritat Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam Uruvarukamiva bandhanan mrityormukshiyamamritat ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ paz, paz, paz. Agradecemos a todos los maestros. Con Bolo Satguru Shivananda Maharaji Ki Jai. Muchas gracias por participar. Nos vemos el domingo que viene. Que tengan mucha conexión con la divinidad. Om Om.